Don Guillermo Willy Cochés, buenos días. Prenda el micrófono. El micrófono. Ahora sí. ¿Qué tal, Edwin? Buenos días a todos. Flor, encantado. ¿Cómo está? Buen día. Oigan, anduvo por Washington, Willy Cochés. Estuve por Washington, hacía 10 años que había salido de la embajada de la OEA, no de buenas maneras, pero bueno, salí y quise regresar a conectarme con algunos amigos y así ocultar qué es lo que está pasando por allá. Interesante, interesante. En términos generales, Edwin, lo que pasa en Estados Unidos en materia de liderazgo político es lo mismo que pasa en todos nuestros países. Hay una gran falta de liderazgo, al punto que en los Estados Unidos hay una disminución considerable de los que se consideran demócratas y los que se consideran republicanos. Ya hoy la mitad se considera independiente, ex republicanos, ex demócratas. Ya no confían en la dirección de sus partidos. Y eso es el reflejo de lo que ocurre en nuestros países, lo que ocurre en Europa, etcétera, y lo que trae como consecuencias gobiernos de derecha, gobiernos autoritarios, como el que en una oportunidad trató de impulsar Donald Trump en los Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil. Algo interesante y es que la mayoría de las personas con las que conversé de ambos partidos coinciden que en esta ocasión sí van a arrinconar judicialmente a Donald Trump y no va a poder ser candidato. Eso pareciera repetirse en algunos otros países como el nuestro, como el caso de Ricardo Martinelli. Parece que ya todas las cosas, los juicios que tiene Trump de índole personal, como estas acusaciones de haber violado a una periodista, o ya de asuntos de impuestos o asuntos de falsedad de testimonios, etcétera, van llevando a creer que ya no va a ser candidato. Encontré en los Estados Unidos un país muy preocupado por tres situaciones particulares. Una, la guerra de Ucrania se ha extendido de tal manera y el drenaje de recursos de Estados Unidos hacia la guerra, a favor de Ucrania, ha sido increíble y la gente ya está diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir gastándose tanto dinero, emitiéndose dólares? Porque usted sabe que ya en los Estados Unidos, cuando hace falta dinero, lo emiten. Y por eso es que ya está diciendo la secretaria del Tesoro que el 30 de junio podría acabarse el dinero. O sea, le fijan el tope, que le fija el Congreso y dejarían de operar. ¿Qué lectura se pudo encontrar, Cochés, de Latinoamérica? De Latinoamérica, Latinoamérica, para variar, no está en el radar. Latinoamérica, para variar, no está en el radar. Está en el radar circunstancialmente por otro de los temas, además del de Ucrania, que está presente en la vigencia, en la problemática vigente de Estados Unidos. ¿Cuál es? El tema de los migrantes y lo que eso significa para Estados Unidos y para nosotros. A partir del 11 de mayo ya los Estados Unidos cierran sus fronteras y toda esa gente que ha ido caminando hacia allá van a tener que regresar. O sea, va a convertirse en un problema para México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia. No sé, de repente Colombia también cierra su frontera, cosa que nosotros no hemos hecho. Y el otro factor que también incide en América Latina, en el interés de Estados Unidos en América Latina, es el tema de las drogas, el tema del fentanilo, que está matando, ya vemos, y yo que he estado en ciudades donde se ve y se aprecia esa situación, San Francisco, Denver, Filadelfia, es horrible cómo se está muriendo la gente por sobredosis en los opiáceos. Entonces yo creo que en esa forma es que los Estados Unidos están preocupados de América Latina, de ninguna otra manera. Consideran, por ejemplo, muy responsable al secretario adjunto de América Latina, Juan González, de origen colombiano, del fracaso de la reunión en Colombia, donde no siquiera, se invitó primero a Panamá y después no se le desinvitó a la reunión con los venezolanos para ver qué opciones hay para la crisis venezolana.
pero definitivamente en Estados Unidos se siente que están perdiendo América Latina y que lo único que les va quedando es Costa Rica y Panamá, los dos países envueltos por el lado norte con Nicaragua, por el lado sur con Colombia. Pero esa pérdida que perciben ellos, ¿a qué la atribuyen? ¿A que las izquierdas están ganando elecciones o a la presencia cada vez más evidente y más omnipresente de China? Yo creo que es una combinación de la presencia no solamente de China, sino de Rusia también, en países como Nicaragua, Venezuela, Colombia, de China, que vemos que ya en Estados Unidos están descubriendo que hasta policías, estaciones de policías encubiertas tienen en los diferentes países, pero definitivamente eso está afectando muchísimo, pero también la emergencia de los partidos de izquierda que cada día trastocan más la relación de Estados Unidos con los países latinoamericanos y se fortalece con esos gobiernos la relación con Rusia y con China. Ya lo estamos viendo con Lula en el Brasil. Y vemos también en Honduras, que ya abrió relaciones con la República Popular China. Entonces, vemos una serie de situaciones que hacen pensar que pueden afectarnos más de lo que nosotros pensamos. Debemos recordar que Panamá, nos guste o no nos guste, tiene una relación muy especial con los Estados Unidos. La intervención norteamericana en Panamá viene desde los tiempos del inicio de la República, cuando nos favorecen con la independencia, y posteriormente cuando aquí los presidentes, cuando había fraude o pretendían hacer fraude, llamaban al ejército norteamericano para que custodiara los procesos electorales. O sea, Panamá tiene una relación muy especial con los Estados Unidos. Y esa relación la veo en dos perspectivas. Una, a nivel político, siento que la política de la embajadora Mari Carmen Aponte está trazada precisamente por el Departamento de Estado, con la crítica de que por ser latina, puertorriqueña, habla en una manera que no debería hablar, pero esa es la política de Estados Unidos, corrupción. Les preocupa mucho la corrupción en nuestros países. Lo acabamos de ver en Paraguay, donde ha salido electo la mano derecha del expresidente Horacio Cartes, que lo han puesto en la lista Clinton. Y por otro lado, les preocupa algo que pareciera que nosotros no le estamos dando importancia, el Canal de Panamá. Mis informes me indican que el Canal de Panamá se ha ido politizando, pero hablando con gente del Pentágono en Washington, me percato de algo. Hemos visto muchas visitas a Panamá de la comandante del Comando Sur, la general, o como se llame, Laura Richardson, que según me dicen, hizo observaciones muy precisas del estado en que se encuentra el canal, según ella, según esta fuente, no adecuado y que permitiría en un futuro, si las cosas no marchan bien por aquello del paraguas del Pentágono, que puedan los Estados Unidos intervenir. Yo no creo que lleguemos allá, pero sí es bueno tomar en cuenta esas observaciones. Primero, que van de la mano con las acusaciones reiteradas que escucho por diferentes lugares de la politización que Ricardo Vázquez ha llevado dentro de la CP, y este comentario de que no se están atendiendo los requerimientos de defensa que debería mantener el canal de Panamá. Eso es lo que me percibo, y por eso es que están apoyando. Ya hemos visto los mensajes de la embajadora de invitar a la embajada a Rómulo Rux, a Blandón, a Lumana, a Martín Torrijos, y no invitar a Ricardo Martinelli, ni tampoco invitar, curiosamente, a ninguno de los precandidatos del PRD. Ese es un mensaje muy claro que se está mandando. Y eso es una... Ahora, yo no veo, lo que no veo, don Guillermo Cochés, es la aplicación de esa enmienda de Concini por el hecho de que
la administración del canal se esté politizando a lo interno, porque politizar no es bueno. Acabo de decir, y te lo Pero reitero. tampoco pone en peligro la neutralidad del canal Bueno, y la estabilidad del canal. te lo repito de la siguiente manera. No es que yo crea eso, es la percepción que ellos tienen, ¿ok? Mi percepción es que el canal se está politizando, lo ha politizado Vázquez, pero eso no significa lo que apuntan la generala Richardson, en el sentido de que ve en las visitas que ha hecho a Panamá, que Panamá, la ACP no está cumpliendo con los parámetros que me imagino que ellos tienen en mente, que quizás serán parámetros militares y la ACP no considera que debería cumplirlo. Yo te estoy transmitiendo lo que me enteré en mi visita al Pentágono. Que sea cierto, no lo sé. Que lo estén pensando hacer, no creo que la decisión de eso lo tomará el Departamento de Defensa, ni la tomará más bien el Departamento de Estado. Lo que sí te digo es que lo que tú decías inicialmente, no nos han puesto atención a América Latina y por eso se están perdiendo tantos espacios y por eso se está introduciendo tanto China y Rusia en nuestros países. Me dicen que es posible que en los próximos meses se reemplace a Juan González en esa posición, que no ha sido muy efectivo y tiene muchísimas críticas, sobre todo de los verdaderos opositores venezolanos. A ver, pero hay varias cosas, don Willy. Uno, este alejamiento del gobierno de Estados Unidos hacia América Latina no viene dado con el gobierno de Biden, viene ya dado con el gobierno de Trump. Trump vino a América Latina una sola vez, que fue a la cumbre del G20 en Argentina. No más, ni siquiera vino a la cumbre de las Américas. Ahí empieza el desgaste entre Estados Unidos y América Latina. Kamala Harris no lo ha hecho bien. Las críticas han surgido sobre Kamala Harris acerca de su trabajo con Centroamérica, porque es la responsable, según el presidente Biden, del tema migratorio con el Triángulo del Norte. El tema venezolano, hubo cambio ayer del embajador encargado de Venezuela, porque usted sabe, y lo sabemos todos, que Estados Unidos y los gobiernos de derecha perdieron la batalla con Nicolás Maduro. Lamentablemente sí, perdieron la batalla. Entonces, yo le pregunto a usted, tomando en cuenta este movimiento que se está viendo, sobre todo con respecto a Venezuela, ¿usted cree que el presidente Gustavo Petro, quien está fungiendo en este momento como líder o tratando de ser el líder de Sudamérica, logre bajar las aguas en esa relación entre Estados Unidos y Venezuela, que sé que es un tópico importante en la región, pero que ha quedado demostrado que ya Santiago Peña levantó la mano en Paraguay y dijo, hay un solo gobierno, es el de Nicolás Maduro, no hay gobierno en Colombia que esté en contra de Nicolás Maduro, no hay gobierno en Brasil que esté en contra de Nicolás Maduro, no hay gobierno en Honduras que esté en contra de Nicolás Maduro, y el dictador sigue en la silla. Yo comparto tu opinión en el sentido de que esperar que Petro, en ese afán de figuración que está demostrando por ser el líder de la región, no va a lograr la paz en Venezuela ni lograr condiciones necesarias para unas elecciones. Y te voy a explicar por qué. Si bien, tal como ocurrió en Panamá en 1989, que no creíamos que íbamos a poder ganar las elecciones y por eso mucha gente no quería participar, yo creo que los venezolanos tienen que seguir preparándose para las elecciones, para mantener las maquinarias políticas activas, engrasadas. Sin embargo, es una ilusión que mientras el régimen chavista no termine de quebrarse, como ya se ha iniciado con la salida de Tarek El Aissami, uno de los grandes componedores de esa alianza, ellos van a tratar de mantenerse porque no es verdad que Cuba y Venezuela van a permitir perder ese gobierno, aunque esté hecho leña, aunque esté destrozado. Mira tú lo que ahora dice los representantes de Venezuela, Jorge Rodríguez, que es presidente de la Asamblea. Dice que, bueno, vamos a negociar, pero primero me quitan la investigación que está haciendo la Corte Penal Internacional. Eso no se puede quitar así, eso es un organismo independiente. Entonces, esa presión de la Corte Penal
Internacional, que ya está próxima a llamar a juicio a 5, 6, 7, 8 dirigentes venezolanos. Esa presión interna que tienen el 1 de mayo fue una manifestación en todo el país. Esa manifestación demuestra que los venezolanos no han perdido el miedo, pero tienen hambre. Hay una situación de hambruna increíble que afecta también a los mismos soldados. Yo creo que esto hay que considerarlo. Y entonces, mientras seguimos luchando para que haya elecciones y condiciones buenas para una elección, hay que también ver lo que va a pasar allá adentro con la presión de la Corte Penal Internacional. Son factores que parecieran disímiles entre sí, pero que se conjugan en una posible salida para Venezuela, que no será fácil. Son 22 años de destrucción. Son 22 años donde se han robado, según Antonio Ledesma, más de 600.000 millones de dólares. Imagínense. O sea, el país más rico que había en América Latina se convirtió en uno de los países más pobres, ahí rozando con Haití. Entonces yo creo que en ese sentido la política de Estados Unidos ha sido errática por aquello de Trump. Según Trump creó la imagen de que Venezuela iba a ser invadida. Y siempre dije y les dije a los venezolanos, no se hagan ilusiones. Lo de Panamá no se va a repetir. No se va a repetir. Y miren que logró ese arrinconamiento de Nicolás Maduro, que se afianzara más con Rusia, con China, con Irán. Y han cometido errores los Estados Unidos, como por ejemplo canjear a los directivos de Citgo, que según tengo entendido no eran unos santos, por los 2 sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro, que estaban detenidos por drogas en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué mensaje los Estados Unidos están mandando a Venezuela? A ver, ahí hay un debate interesante, ex embajador, porque si bien es cierto lo que usted menciona, también está la contraposición de que el Grupo de Lima fue un fracaso. Lo de Juan Guaidó, en un momento era la esperanza, es aquella última esperanza que nos quedaba, porque me incluyo a mí como venezolano, del retorno a la democracia. Y Juan Guaidó terminó solo llegando al aeropuerto de Miami y escapando de Venezuela. Entonces, los venezolanos estamos cansados, y se lo digo con todo el cariño y el respeto, de la política tanto de oposición como la del régimen. Han acabado con el país. Y uno dice, ¿y qué se puede hacer? Bueno, ha habido marchas, ha habido protestas, hubo un cerco diplomático de 50 países que reconocieron a Juan Guaidó y no pasó absolutamente nada. Hoy en día Nicolás Maduro está más atornillado que nunca. Esa parte última no la comparto. Yo le voy a decir algo, se lo digo. Esa purga, porque lo que estaba viendo en Venezuela a lo interno, con la detención de más de 50 miembros del Partido Socialista, oficiales cercanos a Tarek El Aissami, es una purga dentro del chavismo. Punto. Por supuesto que sí, pero vienen más purgas, porque ahí lo que se está incitando es que los Rodríguez, Jorge y Delcy, tomen el poder. Y el siguiente podría ser Vladimir Padrino. Y eso es lo que se dice. Y va a seguir. Yo creo que la única solución que va a tener Venezuela es que entre ellos mismos se maten y que venga alguien y diga, un momentito, vamos a parar eso, yo voy a negociar. Y negocio, como se planteó aquí con Noriega, que Noriega al final decidió no negociar, no aceptar los términos de los que ya había negociado. Digo, me estoy adelantando a situaciones, claro, pero porque no tengo la bolita mágica la bola mágica para determinar qué es lo que va a pasar, pero hay que seguir. Por eso digo, hay que seguir con el proceso de elección, insistiendo en garantías, pero al mismo tiempo hay que presionar lo de la Corte Penal Internacional, que está por salir y que mira que les afecta tanto que ya están pidiendo que quiten esa investigación. ¿Cómo se va a quitar esa investigación? Claro. Fíjese que le quiero cambiar de tema porque lo hemos hablado aquí con el profesor. Usted mencionaba que desde allá en los Estados Unidos, según sus fuentes, lo más probable es que el señor Donald Trump no vaya
y no pueda ser el candidato del Partido Republicano, o al menos seguir en la contienda, en la búsqueda de esa nominación. Eso es lo peor que le pudiese pasar a Biden, porque cuando uno empieza a ver las encuestas, dicen los conocedores que el mejor candidato que Biden puede enfrentar del Partido Republicano es al señor Donald Trump, a diferencia de lo que puede ocurrir con Ron DeSantis. ¿Usted cree que si Ron DeSantis es el candidato del Partido Republicano, como todo indica que va a ser, a la espera de su lanzamiento de campaña de manera oficial, Ron DeSantis le puede ganar la batalla a Joe Biden en esa búsqueda de la reelección en el 2024? Bueno, no sé si has seguido la trayectoria de DeSantis, el gobernador de Florida, Sí, pero es un Trump diferente sí. por la manera de pensar. No creo que esa manera de pensar anti-LGTB, anti-migrantes, anti-aborto, esa mentalidad extremista, más extremista inclusive que de Trump, inclusive cometiendo errores tan estúpidos como hacerle la guerra al emporio Disney, que tiene no sé cuántos, cientos de miles de trabajadores. Yo creo que él, como político local de Florida, puede tener éxito, pero difícilmente lo tendrá a nivel nacional. Lo que sí te digo es que hay un gran descontento de toda la gente, que repito, que la mayoría de los gringos o de los americanos ahora son independientes y no quieren ni a Trump, pero tampoco quieren a Biden. Sabemos las razones de Biden es que puede morir en el cargo. Está muy mayor, ha demostrado signos de debilidad cognitiva en algunos momentos, que se le olvidan las cosas, que confunde a las personas. Esa es una debilidad que tiene Biden y que le tienen temor a lo que tú dijiste anteriormente, que vaya a quedar de presidenta Kamala Harris, que no ha resultado, según el criterio de muchísimos, como una buena vicepresidenta. Bueno, interesante el pase de revista a estos temas en relación a Estados Unidos, Latinoamérica, sin duda alguna, eso no admite ni discusión, pues la presencia de China en la región es una realidad objetiva, y esa presencia y esa entrada a China, yo no voy a decir que es por culpa de Estados Unidos, porque eso es una tontería decir que es responsable que China haya entrado a Latinoamérica y Estados Unidos. Responsable que China haya entrado a Latinoamérica son nuestros propios pueblos y gobiernos latinoamericanos que vieron en China una realidad política, una realidad económica de la cual Latinoamérica no se puede sustraer por el simple y único hecho de ser compartir el continente con los Estados Unidos. O sea, China llegó con la maleta de plata en materia de inversiones, en materia de préstamos, como dicen algunos, el dueño de Venezuela es China, con la forma en que la dictadura venezolana ha endeudado a ese país con China. Y bueno, esa ha sido la puerta de entrada a toda nuestra región. ¿Eso nos debe asustar, nos debe preocupar? En mi opinión, no. Simplemente que los gobiernos de Latinoamérica, en uso de su soberanía, decidieron establecer relaciones con China, no solamente diplomáticas, sino de otra índole también, pero dormir con un ojo abierto y otro cerrado, como hay que hacerlo con todas las potencias. O sea, ¿a usted no le preocupa la política de la chequera? Yo no creo en eso, yo no creo en eso. No creo en eso. Eso lo mismo decían de Taiwán. Lo mismo decían de Taiwán. Pero no puede, es que no puede comparar la economía Lo taiwanesa con la china. mismo decían de Taiwán. Lo mismo decían de Taiwán. La política de la chequera. Al final de la historia, los gobiernos en representación de los pueblos toman estas decisiones. Y como yo le decía al señor chileno la semana pasada, siempre se me olvida el nombre, me vas a venir con la historia del cuco de China, pero dile al que está exportando a China si le preocupa el cuco de China. No le interesa. No le preocupa, no es que no le interesa, no le preocupa. Edwin, me comentaba alguien que en las reuniones de Donald Trump
Cuando tú vas a ver a dónde fueron hechos los afiches, a dónde fueron hechas las gorras, dice Made in China. Imagínate. O sea, esa es una realidad, como tú dices, que no podemos ocultar y que no es culpa de nadie que los chinos estén aquí. Han sido nuestros gobiernos los que los han invitado. Han sido nuestros, es el caso de Ecuador, al igual que Venezuela. La dependencia de China, creada por Rafael Correa en Ecuador, es parte de los problemas que tiene hoy Ecuador, de falta de liquidez, de la gran corrupción que se permitió, porque las políticas de esos gobiernos son diferentes a las que tiene Estados Unidos ahora, porque antes también los negocios que se hacían aquí, tendríamos que remontarnos a la frutera, a la compañía panameña de Fuerza y Luz. Me imagino que todos esos negocios que se hacían también habían cosas por debajo y que ahora los Estados Unidos tienen políticas anticorrupción muy claras y muy definidas. Sí, eso es un punto que hay que reconocerle. Creo que igual coincido en ese punto que Estados Unidos en el tema de corrupción ha tomado una agenda bastante clara y definida y muy de frente contra la corrupción, de cómo ellos analizan, afecta y perturba los regímenes democráticos y ayuda a desmoronar la estabilidad democrática en la región. Pero bueno, don Willy Gochet, muchas gracias por darnos Gracias, Edwin, por tu invitación. Ya tiene un poco de amigos suyos ahí diciendo, no, eso que está inventando él, sácalo ya. ¿No? Bye. Gracias, muy amable.